El hablar de la vida o la autobiografía de una persona sirve en mucho para conocer la autoridad que puede tener sobre hablar de algún tema. Puede haber personas que sean expertas física nuclear, en física nuclear, pero si están hablando de vacas o de caballos, probablemente dejen mucho que desear. Por ejemplo, Einstein decía que todos somos ignorantes en alguna área del conocimiento. Entonces, el que seas muy experto en un área del conocimiento no te hace experto en todas las áreas del conocimiento. De hecho, cuando la filosofía nació, los filósofos eran todólogos. Hablaban sobre todos los temas. Después las ciencias se fueron separando y ya ahora los expertos en una ciencia son expertos en una parte pequeñísima del conocimiento. Saben muchísimo a profundidad, pero en una parte muy pequeña de la ciencia. Sí, como si yo escucho a Neil deGrasse Tyson hablarme de las estrellas, pues me da la sensación de que tiene cierto nivel como de autoridad, ¿no? Porque él es un astrofísico, pero cuando me dice cómo crear un hijo, y cuando escucho a Jordan Peterson decir cómo crear un hijo, escucho más a Jordan Peterson, ya que él es un psicólogo y Neil deGrasse Tyson es solo un astrofísico. Y si es un psicólogo, tiene los conocimientos de psicología infantil, los conocimientos en términos generales de psicología humana, y eso es muy importante. Pero hay otro factor en la educación de los hijos. George Peterson, ¿tiene hijos? Jordan Peterson sí tiene una hija que yo sé, no sé si tengo, se me hace que tiene otro hijo, pero no estoy seguro. Entonces sabe crear hijas, por experiencia. Si es que la hija es una buena persona. Sí, su hija se ve que la crió bien porque él acaba de salir de terapia y su hija es la que andaba moviéndolo de un hospital a otro porque él estaba muy muy deprimido y lo llevó hasta Rusia y en Rusia sí lo pudieron curar y entonces ya regresaron y ella publicó que está orgullosa de haber podido salvar a su padre de esa ballena tan grande, haciendo referencia a Pinocho cuando Pinocho salva a su padre de la ballena. Sí, porque por ejemplo yo respeto las religiones, los ministros, bueno, en ocasiones no tanto, pero los padres de la religión católica son muy dados a decirte cómo eduques a tus hijos. Y la teoría de la educación es muy buena, pero la práctica es muy importante. Entonces, si no tienes la práctica, y aparte en la educación de nuestros hijos hay un factor que es muy complicado, es el factor tiempo. A mí me educaron mis padres de una forma, yo a ustedes los educo de otra, porque los tiempos cambian. Y ustedes van a educar a sus hijos de otra forma y así sucesivamente. Los tiempos cambian y cambian las formas de comportamiento, cambian la moral, cambian las buenas costumbres, o se suman otras costumbres, o se hacen malas las costumbres, pero finalmente a través del tiempo cambia nuestro comportamiento. Y no es solo eso, sino también como por ejemplo, la forma en la que tú criaste a Diana, la forma en la que criaste a la forma en la que me crías a mí o la forma en la que crías a Valeria es completamente distinta porque somos personas distintas. Distintas y también los tiempos fueron cambiando, el nivel de ocupación mío, el nivel de energía para dedicarme a ciertos proyectos, todo eso cambia y entonces cambia el tiempo también que les dedico a ustedes. Y bueno, regresando al tema central, el poseer un título, el poseer un grado, un título en México, las universidades te dan un título a nivel licenciatura. Después de nivel licenciatura, cuando obtienes una maestría ya no se le llama un título, ya se le llama un grado. Obtienes un grado de maestro. Posteriormente, cuando obtienes un doctorado, también se le llama que obtuviste un grado de doctor. En la medida en que vas ascendiendo en la escala del conocimiento, tu autoridad para hablar sobre algún tema va creciendo.
Por eso cuando escuchamos hablar a alguien, lo primero que preguntamos, ¿y ese quién es? Cuando Jesús estaba hablando a los discípulos e invitando a que se unieran a él, la gente decía, ¿y ese quién es? ¿Que no es el hijo del carpintero? Entonces es una referencia a qué conocimientos, en ese momento decían, ¿qué conocimiento puede tener el hijo del carpintero? Pero estuvo desaparecido muchos años de su vida y se supone que estuvo estudiando con ciertas fraternidades que tenían conocimientos muy avanzados, básicamente sobre esoterismo. Entonces por eso todavía continuamos cuando, preguntando cuando alguien habla, ¿y ese quién es? Sí, tú, ¿cuál es tu nivel de tú quién eres? Yo soy su padre. Yo soy su padre, yo soy Virgilio Ortuño y tengo la fortuna de haber podido asistir a la universidad. Estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el centro universitario, ahí en Morelia, porque aparte hay facultades que están fuera de CU, pero la Facultad de Economía está ahí. Yo estudié la licenciatura en Economía, después hice una maestría en Pedagogía y después hice una maestría en Docencia. Y tengo más de 20 años dedicados a la educación. En la carrera de licenciatura en Economía, vemos la economía desde el punto de vista científico, no tanto técnico. La economía en términos técnicos son finanzas. En términos científicos hablamos de microeconomía, de macroeconomía, de política monetaria. Podemos analizar el comportamiento de un país y podemos proyectar con base en los datos que disponemos si un país puede ir por buen camino o puede tener alguna depresión económica, puede tener alguna crisis económica, puede tener estancamiento. Y bueno, lo que está pasando ahorita con el coronavirus impacta la cuestión económica. A mí me habían cuestionado que si había la posibilidad de una recesión, yo les decía que no se veía una recesión y podría haber una pequeña reducción del crecimiento económico mundial, pero al grado de una recesión no veía un escenario posible en el corto plazo. Pero el coronavirus vino a impactar en la actividad productiva, entonces realmente estamos en recesión. La economía está cayendo y sigue cayendo. No podemos saber hasta dónde va a llegar su caída, porque el coronavirus todavía no se ha controlado a nivel mundial, y aún después de que se controle, si no se toman medidas adecuadas, podría volver a surgir. Y bueno, el poder obtener una profesión, para mí realmente es una satisfacción muy grande, porque pues ustedes conocen el pueblito con crepúsculos arbolados llamado Vicente Guerrero, del municipio de Buenavista. ¿Se recuerdan el pueblo? Sí. ¿Qué tan grande puede estar el pueblo? No tengo idea cuántas personas, Pero es pequeño, es una comunidad, y que yo tenga memoria, soy el primer profesionista que salió de ese pueblo. Yo nací en 1968, el 2 de marzo de 1968, en un ranchito cerca de Vicente Guerrero, donde mi papá trabajaba como ordeñador. Fui el 10º de 11 hermanos, sobrevivimos 8. Y pues mi infancia fue entre vacas, entre caballos, limones, papayas. Nos parábamos a las 5 de la mañana a ir a ordeñar. Después de eso nos íbamos a cortar limón. Cuando plantamos papaya, recuerdo que la cosechábamos, había un canasto así de grande que nos lo poníamos en la espalda, aproximadamente 40, quizás 50 kilos en ocasiones, 35, que cargábamos en la espalda acarreando la papaya para después que le dieran un tratamiento, la lavaran y después envolverla en papel periódico y al camión. Esa fue mi vida de cuando
en mis vacaciones, esas eran mis vacaciones en el rancho. Y recuerdo también en aquellos tiempos de infancia, no, mi papá no era rico, pero no le iba mal. Recuerdo que en ese pueblo, Vicente Guerrero, había 2 personas que tenían carro, estoy hablando del 72, 73 quizá. Una persona era Pancho Espinosa, que después fue mi padrino de bodas. También tenía carro un señor que se llamaba Juan Rangel, un hijo de él es muy amigo mío. Y después compró carro mi papá. 3 vehículos en el rancho, que yo recuerdo, creo que no había más. En aquel tiempo mi papá también le vendieron un aparato proyector de cine. Pues tuvimos un cine ahí en Vicente Guerrero. Recuerdo que pues el que tenía que anunciar era yo el que estaba ahí. Y pues con todo y miedo le tuve que entrar al micrófono. No recuerdo exactamente, pero tendría unos 6, 7 años, a lo mejor 8. Y pues así es. Recuerdo que por la tarde agarraba el micrófono y muy buenas tardes tengan todos ustedes, y así es que damitas, caballeros y niños, la empresa de su cine los invita cordialmente a presenciar la película Santo y Blue Demon contra las momias, o de Antonio Aguilar, o de películas de aquel momento. Entonces ahí aprendí, o por lo menos le perdí el miedo al micrófono. Después, ya cuando estaba yo estudiando en Morelia, recuerdo que regresaba al rancho cada fin de semana y me involucré en la política en aquellos años de 1988. El Frente Democrático Nacional, apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas, allí en Buenavista, apoyé a candidatos a presidentes municipales. Uno se llama Urbano, no recuerdo bien los apellidos. Apoyé a Sandra Bonilla, le habían matado a su papá cuando era síndico municipal. Apoyé a varias gentes allí en Buenavista, pero después me retiré un poco. Vi que eso, el cambio con el que yo pensaba o con el que muchos soñábamos, no se veía claro. Todo mundo perseguía intereses personales y les valía el partido, que para ese momento ya era el PRD. Y me alejé un poquito de la política. Después yo seguía estudiando en Morelia, terminé mi carrera, trabajé un poco en Morelia, trabajé yo creo como un año y fracción, y después me regresé a Patzingán y inicié mi carrera en la docencia. Trabajé en el CONALEP, primeramente 2 o 3 semestres, después empecé a dar clases en el tecnológico. Fui contratado en aquel tiempo por el ingeniero Cuevas, contratado por 10 horas por semana como docente. Nada más fue un semestre con 10 horas, después pasé a tiempo completo, después pasé a un departamento, después pasé a otro departamento, pasé a una subdirección, y ya en 2002 llegué a la dirección general del tecnológico. Conseguimos algunas cosas importantes en el tecnológico, fue reconocido a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Mandamos algunas personas a Cuba, yo tuve la oportunidad de ir 2 veces a Cuba. Mandamos algunas personas a Alemania. Tuvo buen reconocimiento, pero de ese tema quizá en el futuro hable con más profundidad. Pero bueno, me generó algunas satisfacciones. Después hice algunas otras cosas, puse una preparatoria, y por diferentes razones o motivos, que quizás de eso ustedes ya se acuerden más, nos salimos de Apatzingán. Nos fuimos primero a Tecomán y después a Manzanillo, Colima. En Manzanillo, pues la verdad sí me pudo un poco cuando tuve que dejar la Universidad de ITEXE. Yo estaba trabajando en la Universidad de ITEXE de tiempo completo, recibía un sueldo como administrativo y recibía un sueldo como docente, porque aparte daba clases, era administrativo y daba clases. Recuerdo que en una ocasión recibí una llamada y era un amigo que me decía que a unas personas allá por la región me andaban buscando. Por motivos que no quiero hablar, pero que no tienen que ver
en absoluto con la educación ni con nada de eso. Quizá un malentendido, quizá no sé, no quiero hablar de eso, pero dejé primeramente el puesto administrativo en el ITEXE, que era la Universidad de ITEXE. Después dejé la docencia, renovamos las visas y nos vinimos aquí a Estados Unidos. La primera intención realmente no era quedarnos aquí. Cuando yo tuve que dejar ese trabajo, pensé en varias opciones, pero dos fueron las que quise explotar más. Una, o agarraba a una orilla, a Cancún, que me gustaba para incluso pensar en poner una universidad privada, o Ensenada, aquí en Baja California. Finalmente pensé que podía ser la ciudad de Ensenada el mejor destino para ustedes y para mí también. Y nos vinimos de vacaciones aquí a Modesto, llegamos ahí con mi hermana. Recuerdo, mi hermano Ramiro fue a Tijuana, ahí entramos, ya habíamos venido aquí muchas veces de vacaciones, quizá no se acuerden, tú te andabas queriendo salir aquí, pinche, cuando andabas en el estómago. Y finalmente tomamos la decisión de quedarnos aquí, pero yo había pensado incluso en la posibilidad de Costa Rica, me gustaba Costa Rica, me gustaba Canadá para ir a vivir. Y bueno, en algún momento en mi vida, antes de yo tener una familia, en algún momento de mi vida yo pensé que mi camino no era tener una familia, que mi camino era recorrer el mundo. Me llamaba la atención irme a Sudamérica, me llamaba la atención conocer Brasil y no sé, quizá Europa. Yo ya era profesionista para ese tiempo cuando yo pensaba hacer eso. Y finalmente decidí por tener una familia, llegaron ustedes y haciendo un recuento de todo eso, veo que finalmente, aunque cambié la decisión, casi he recorrido el mundo. Todos los estados de México, en alguna parte de ellos, los he pisado. Si acaso el que no estoy seguro de haber pisado en algún momento es Chiapas, pero todos los demás, en alguna parte de ellos, he estado. En todos. Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Tijuana, Baja California Sur tampoco lo conozco. Jamás he pisado. Entonces son dos estados. Tuve la oportunidad de asistir 2 veces a Cuba. Tenía el boleto para asistir a Colombia a un evento educativo. Finalmente, por diferentes problemas que se sucedieron en Apatzingán, en los tecnológicos, suspendí esa salida. Con el gobierno del estado de Michoacán tuve la oportunidad de ir a Chicago a una reunión de educación y estamos aquí en el estado de California. Tengo una cantidad enorme de libros. He leído, no sabría decirles cuántos libros he leído en mi vida. Si a mí algún día me preguntaran que yo les dijera 3 libros que hayan marcado mi vida, me meten en problemas. No puedo hablar de 3 libros. Puedo hablar de libros que para mí son interesantes, pero yo recuerdo el primer libro que yo leí completamente, se llamaba Vive, de Alfonso Lara Castilla. Es muy buen libro. Es relativamente sencillo de entender, pero fue el primero que leí hace ya muchos ayeres. Hay libros muy complejos de entender. Por ejemplo, Eric Fromm tiene libros muy buenos que son difíciles de entender. El miedo a la libertad, ética y psicoanálisis. El concepto de hombre en Marx, pero es escrito por Eric Fromm. Es un excelente libro. Y no se diga Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Es un libro excelentísimo. Me gustan los libros de Tony Robbins. Es bueno para escribir. Me gustan los libros. Hay un libro también muy bueno que se llama El efecto compuesto. No recuerdo ahorita el autor. El efecto compuesto es un libro excelente. El libro
Haz que tu día cuente. Es un libro también excelente. Entonces, hay mucho de qué Sí, hablar. sí, sí. El marxismo, el capital es la obra cumbre de Marx. Que bueno, el marxismo no tiene nada con repartir dinero. Es muy bueno. Y yo veo ahorita países latinoamericanos que se dicen socialistas que nunca han leído a Marx. Ajá. Y el marxismo no es que sea malo, se ha aplicado muy mal, porque el marxismo, la única forma de llegar a un socialismo o a un comunismo científico que él habló, es a través del autoritarismo. Y el autoritarismo siempre va a llevar consigo tiranía, someter por la fuerza a las personas que no piensan como tú. Ujú. Y si hablamos de todos los males que ha hecho el capitalismo, son muchos, pero ha creado mucha riqueza. Y si hablamos de todos los males que ha hecho el socialismo, son muchos, pero ha destruido mucha riqueza. Hay un socialismo alternativo, el socialismo chino. Es un socialismo que es muy diferente porque trata de promover la igualdad, pero es con base en el trabajo y con base en las oportunidades. En los últimos años hay en China muchos ricos, pero la gente trabaja y trabaja de más. Entonces sí hay quienes sobresalen, pero también es un pueblo que está muy polarizada la riqueza, entonces es un socialismo diferente, tratan de que haya igualdad, pero con base en el trabajo, y también es autoritarismo. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos esa es parte de mi vida, parte de mi historia, y bueno, creo que todavía quedan muchos capítulos por escribir. Pregúntenme. Sí, pero no solo de tu vida, también faltan muchas otras cosas de que hablar, de lo que está pasando en México y esto del coronavirus, de Andrés Manuel. Yo voté por él, yo voté por él. ¿Te arrepientes? ¿Cuáles fueron otras Es- opciones? esa es una cuestión, no es de arrepentirse. Nosotros estamos donde estamos por las decisiones que tomamos en nuestra vida. No somos lo que nos pasa en nuestra vida, no somos eso. Somos las decisiones que tomamos con lo que nos pasa. Entonces, si el tiempo volviera atrás y yo tuviera que emitir un sufragio nuevamente, ¿tengo la misma información? Sí. O sea, yo no puedo ver el futuro. Sería muy bonito ir al futuro, regresar y decir, hey, este no, Ajá. va a salir muy malo. Y no, entonces yo tendría la misma información y volvería a votar por él. Pero, ¿qué pasaría si yo les hablara, como muchas teorías que hay ahí en las redes sociales, teorías de la conspiración? Todo mundo habla de la conspiración. El virus es una conspiración. Si la bolsa de valores cae, es una conspiración. No nos enseñan a los aliens porque es una conspiración. La iglesia tiene una conspiración. Los Illuminati tienen una conspiración. Los reptilianos tienen conspiración. Todo el mundo conspira. Yo les puedo hablar de una conspiración, de una teoría que yo puedo inventar. Por ejemplo, esa persona que está gobernando México no es Andrés Manuel. ¿Se acuerdan del paro cardíaco que le dio? Que lo atendieron en Star Médica. El verdadero Andrés Manuel murió. Es Peña Nieto Y disfrazado. pusieron a un Andrés Manuel falso, que es el que está tomando esas decisiones. Oye, ¿cómo voy a pensar yo que una persona que fue revolucionaria, que quemaba pozos petroleros, que se enfrentaba, que hizo un plantón durante 8 o 10 meses dañando la economía nacional en la calle Reforma? Reforma es una de las avenidas más importantes de México. Allí hizo el plantón. Para que ahora salga que en lugar de balazos, abrazos. Cuando él quemaba pozos petroleros, cuando anda ensangrentado, cuando era de los porros de la universidad, porque duró una buena cantidad de años en la universidad. Entonces yo les puedo hacer una teoría de la conspiración. Háganle un examen
de ADN y van a ver que no es Andrés Manuel López Obrador el que está gobernando. Andrés Manuel murió del paro cardíaco en Star Médica. ¿Tiene lógica mi teoría de la conspiración? La suficiente para que unas personas La suficiente, nada más estoy diciendo aquí que es un Sí, invento. sí. Sí es un invento, pero si hiciéramos, si yo hago esa teoría de la conspiración y le digo a mis amigos, hey, digan que sí es cierto, que sí es muy cierto, sí, todo el mundo empieza a creer, oye, ¿y sí será cierto que este no es Andrés Manuel? Incluso en los artistas, se dice que Luis Miguel no es Luis Miguel. El auténtico Luis Miguel murió de pequeño, pero representaba mucho dinero, entonces no, lo revivieron, igual como cuando don Rafa Álvarez salió en la película aquella Tierra de Valientes y lo mataron muy pronto y dijo, no, pues yo quiero que me revivan para seguir saliendo en la película. O cuando el Guatemochas, Cuauhtémoc Blanco en aquella novela con la corcholata, que porque el público quería que siguiera saliendo Cuauhtémoc en la novela, pues supuestamente estaba muerto, pero luego salió que no, era un vagabundo. Nada más. Es de lo que sale en Facebook a veces que... Eso es lo que sale en Ese Facebook. pequeño dedo donde entra él y está todo sucio. Ese sí, es porque estaba muerto y apareció, nada más había perdido la memoria. Y fíjense lo polifacético que puede ser una persona. No se ocupa ir a la universidad para ser polifacético. Él fue futbolista, fue actor, es político, falta que sea filósofo. Es como el Arnold Schwarzenegger versión mexicana. Versión mexicana, exacto, pero Arnold no fue futbolista. No, pero él fue... Sí, fue en el deportista. deporte, Fue sí, deportista, sí, tienes razón. No, y estaba pensando, falta que sea filósofo, no. Es filósofo. Sí, porque dijo, no. El problema de la inseguridad no es nada fácil. Los dejaron crecer, los delincuentes ya son muchos, no podemos hacer nada. Sí, esa es la cuestión, ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y no se trata de negar todo lo que se dice. Que si hay una teoría de la conspiración, no, a todo hay que buscarle la lógica. Puede ser cierto por qué, puede no ser cierto por qué. Porque incluso los expertos, hay ocasiones que dicen tonterías. El secretario de salud, que un enfermo en promedio enferma 3. Eso es, o sea, estamos hablando de un virus que se transmite a través de los fluidos de la saliva, los fluidos de la nariz, etc. Es un virus que tiene un alto nivel de contagio. Y él dice que en promedio infecta 3. Es la peor tontería que se haya dicho. No, creo que le gana ¿cómo se llama? El subsecretario. No, fue el mismo. Fue el mismo. El de la fortaleza moral de Andrés Manuel. No, pero el de que decía que... el de la utilidad, algo así que... Es el mismo. El mismo es el también. mismo. Que si uno se enferma, no es tan útil cerrar la escuela. Se enferman más. La mayor utilidad, si son 1000, la mayor utilidad está en 400 y fracción. Es la mayor utilidad. Si después de eso se brinca, entonces ya es incontrolable. Ya no se puede, ya no hay utilidad, ya se llega a un perjuicio. La mayor utilidad en una epidemia, ¿saben cuál es? Cuando uno está enfermo, quitarlo. Eso es lo... Que no haya epidemia. Bueno, sí. Es la mayor. Y entonces, si uno está enfermo, aíslalo. Es la mayor utilidad que hay. Que no haya epidemia. Y en una epidemia, y revisé su currículum, es doctor en epidemiología. Sí, es doctor en epidemiología. Entonces, oye, las epidemias, dependiendo del tipo de contagio que hay, de la forma en que se contagia el virus o la bacteria, es comúnmente el aumento es exponencial. Cuando salió la enfermera aquella de Wuhan en China, que decía que era mentira, que no estaban diciendo lo que realmente estaba pasando. No había poquitos muertos, había 90,000 muertos. Falso. Cuando nosotros hablamos de decenas, de centenas, de miles de muertos. Entonces, 90,000 es un dato muy exacto. Podía manejar, hay como 100,000 muertos. Pero si esa enfermera está concentrada en un hospital,
sabe lo que pasa ahí. Pero nada más en su entorno, no sabe exactamente cuántos muertos hay. No tiene la información. Segunda, dice, es que un infectado puede afectar hasta 8. Mentira. Si estás infectado y hasta 8, entonces es un límite. Si infectaste a 8, ¿el 9 ya no lo infectas? No, puedes infectar muchísimos. Hay una razón en matemáticas que es el exponente por el que va creciendo. Y ese virus, probablemente el exponente sea 7 u 8. O sea, una persona infecta 7 u 8, pero esos 8 infectan 7 u 8. Y esos a tal grado que si no se corta la cadena de transmisión, en poco tiempo el mundo está contaminado totalmente. Si no hubieran cortado la cadena de transmisión todos los países, en este momento, todo el mundo estuviera contaminado. Los que se iban a morir ya estuvieran muertos. Quién sabe cuántos nos hubiera tocado. Pero finalmente ya se sabría. Pero vale la pena, con ese 2% de probabilidad de muerte, arriesgar 6,000 millones de seres humanos. ¿Cuántos morirían? Si son 6,000 millones de humanos en el mundo, si se muere el 2%. Como... Hay que hacer el cálculo, pero serían muchos millones. Ajá. Muchos millones. Y ahora, ese 2% en Italia se convirtió en 10%. En Francia no nada más están muriendo personas mayores, también está impactando a los jóvenes. Y los virus en cualquier momento pueden mutar. No tienen palabra de honor los virus. Sí, sí. Pueden mutar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen una información, hay que analizar la lógica de la información. Primero, la fuente, ¿de dónde viene? ¿Es una fuente confiable? ¿Es un experto el que está hablando? Y si no es un experto, como hay muchos ahí en el YouTube, que Chingoncito Noticias, que el Mitotero, que el Calicán, que el no sé qué tantos sobrenombres se ponen, y que lo siguen, y muchos de ellos hablan totalmente sin ningún fundamento. Una persona que tiene fundamento debe de decir la fuente de donde obtiene la información. Pues bueno, ¿es eso todo? Hay mucho más que decir, hay mucho más de qué hablar, Sí. pero vamos a cortarle por hoy. Ya luego platicamos, pero me gustaría que estuvieran sus 2 hermanas también. ¿Pero lo tuviste? Eso lo puedo cortar.